elaborado por IDL Reporteros, que ha hecho un seguimiento muy largo desde febrero de este año de la adquisición de 31 camiones portatropas por parte del Ministerio del Interior a una firma israelí. La denuncia, que venía siendo sostenidamente probada, era que se le estaba vendiendo al Perú los mismos camiones que fueron rechazados hace 3 años por estar ya sobrevaluados en ese entonces y que ahora estaban mucho más caros. El informe Obregón, que se presentó ayer en este programa y que es parte de esta investigación, fue finalmente, creo yo, la piedra de toque para que el día de hoy el Consejo de Ministros decidiera resolver el contrato. Así lo anunció el señor Velázquez Quesquén. Esto motivó la inmediata renuncia del viceministro de Gestión Institucional, el señor Samuel Torres Benavides, que había declarado para nuestra nota y en otras oportunidades sobre la pertinencia e importancia de esta adquisición. El señor Samuel Torres insiste en que se compró dentro del marco legal vigente y sin el menor atisbo de irregularidad o actuación que genere algún tipo de responsabilidad administrativa, civil y menos aún penal. Bueno, el señor señala que tiene 29 años de servicios para el Estado y que nunca ha tenido ningún problema de este tipo. Esperemos que así sea, que no sea culpa del viceministro, pero es evidente que los reportajes tan acuciosos y pertinentes de IDL Reporteros pues han logrado que finalmente no se haga una compra a todas luces inconveniente para el fisco. Felicitaciones a Gustavo Gorriti y a todo su equipo. Y nosotros vamos a otra historia. Cuando Alejandro Toledo estaba en el poder, no todo el mundo lo denunciaba, ¿no? Pero en este canal, en Cuarto Poder, y en esa época nosotros estábamos también aquí, ya entonces estábamos aquí, se presentó una denuncia contra el hermano del presidente. Esa denuncia era sobre el uso de camionetas, pero llevó inmediatamente a discutir la propiedad de su terreno, que él había bautizado como el Gran Chaparral. Pues bien, esa denuncia se siguió periodísticamente y finalmente se convirtió en una denuncia penal cuando el APRA llegó al poder. Eso pasó en el 2006, estamos en el 2010. El tema ha sido resucitado cuando Toledo ya no está en el poder. Veamos la nota de Carlos Hidalgo. Hemos ido al otro lado. Oiga, yo estoy en la calle. Ya no tienen aquí. Aquí lo que quieren decir, oiga, nosotros no somos los únicos que hemos traficado tierras. ¿Ha habido corrupción en la entrega de los terrenos de Cofopri? Sí, pero también hay casos en los que las investigaciones tienen que trascender no solamente del gobierno actual, sino del gobierno anterior. Y hoy la Comisión de Fiscalización tuvo una sesión de lo más retrospectiva. Teniendo en cuenta la denuncia presentada por el APRA la semana pasada respecto a una supuesta entrega de terrenos en Lurín por parte del expresidente Alejandro Toledo a favor de su hermano Luis, hoy este señor acudió hasta el legislativo para responder a las imputaciones provenientes de la bancada aprista. Contestando a la pregunta del señor congresista, el doctor Toledo no ha intervenido absolutamente en nada acá. Solamente soy yo la que vivo allí, trabajo ahí, desde un principio del 85. Pregunto y les digo, ¿es delito ser agricultor? Lo que nosotros estamos argumentando es que el señor Toledo tiene posesión de ese terreno desde el año 97. Nada más, porque eso es lo único que se ha probado. ¿Es delito hacer producir las arenas? ¿Es delito hacer crecer las plantas, los animales? El hermano del Cholo, recordado por el indignante episodio que protagonizó en el 2005 cuando atacó junto a otros integrantes de su familia a un equipo periodístico de este canal, trató de defenderse como pudo, secundado por los congresistas peruposibilistas Carlos Bruce y David Weissman. ¿Qué estás grabando, mierda? ¿Ah? ¿Qué estás grabando? ¿Qué estás grabando, tío? Buenos días. ¿Grabando? Estoy en la calle. ¿Qué estás en la calle? Don Luis, buenos días. Gino Márquez, de América Televisión. ¿Y a mí qué mierda me importa? Me estoy saludando. ¿Qué mierda están grabando ustedes? ¿Qué mierda qué carajo? ¿Usted ha venido a cuadrarse delante de nosotros y a tratar de agredirnos? ¿Qué mierda ha sido grabado arriba? Estamos faltando de respeto a usted, no estamos agrediendo. Si no ha subido, cojudo. Vienen ustedes, hacen lo que le da la gana, ¿no? Bueno, ¿qué tienes, ah? ¿Cómo puede hacer mi padre, pauso? Él está golpeando. ¿Cómo puede hacer?
tiene sobre. ¿Por qué lo pegas ahí, viejo? Nadie le pega. Nadie está haciendo nada. Ahora, a diferencia de las piedras y los golpes que repartió entonces, hoy el hombre estuvo bastante mansito, mientras a su alrededor, propios y extraños se decían de todo. Lo que pasa es que Víctor Andrés tiene pues un sancochado mental, porque recién está viendo este tema y viendo cómo son las cosas. Lo que nosotros estamos argumentando es que el señor Toledo tiene posesión de ese terreno desde el año 97. Nada más, porque eso es lo único que se ha probado. Entonces, en esa época, claro, nadie podía darse cuenta porque no estaba en el terreno. En realidad no es ni el 85, ni el 89, ni el 93. Esto comenzó en el 97. Entonces, por eso es que ha habido esa confusión, así. Presidente, a mí me encanta el sancochado, presidente. Prefiero el sancochado que el búfalo saltado. Pero a ver, más allá de la antipatía o simpatía que el personaje pueda despertar, hay mérito para tanto barullo registrado hoy en el Parlamento en torno a su caso. Aquí lo que quieren decir, oiga, nosotros no somos los únicos que hemos traficado tierras, otros también han traficado tierras, pero los casos son muy distintos. Aquí no hay ningún tráfico de tierras. El señor Luis Toledo, hasta hoy, sigue sembrando en su chacrita, sigue cultivando sus cuyes, sus gallinas. Él no ha comprado para luego revender terrenos de playa con vista al mar. 30 hectáreas es un escándalo ahí en Chilca. Le han entregado 30 hectáreas a un traficante de terrenos. Que vayan presos. ¿Y esto? 45 hectáreas al hermano del presidente de la República. Según la denuncia de los apristas presentada la semana pasada, en octubre del 2001, a solo 3 meses de que Toledo asumiera la presidencia de la República, el entonces Programa Especial de Titulación de Tierras, el famoso PET, que fue absorbido por el COFOPRI en el 2008, le vendió a Luis Toledo un terreno de 45 hectáreas ubicado en Lurín al precio de arancel de 5.889 nuevos soles. El hermano del presidente entonces le puso de nombre el Gran Chaparral. Hasta ahí la cosa podría parecer un antecedente de lo ocurrido en Chilca con el escándalo COFOPRI. Sin embargo, y como lo muestran los propios documentos alcanzados por los compañeros en torno a esta denuncia, el hermano de Toledo venía reclamando la posesión de los terrenos desde 1998, aduciendo que los ocupaba desde mediados de la década de los 80. En julio de 1999, el entonces ministro de Agricultura Belisario de las Casas le otorgó el contrato de compra-venta del terreno a precio de arancel, 3 años antes de que Toledo llegara al poder. Luego le retiran la propiedad, porque ya en febrero del 2000, ya cuando habían todas las revueltas y todas las protestas, el Belisario de las Casas anula su resolución. Y en el gobierno de Paniagua, el ministro Carlos Amatil León saca una resolución restableciéndole los derechos de propiedad sobre ese fondo. Esa resolución se firma en julio del año 2001 y esa resolución pasa al PET para que el PET ejecute el acuerdo y pase a los trámites administrativos para firmar el contrato, cosa que en efecto ocurre en el gobierno de Toledo, pero no porque Toledo ni ninguno de sus ministros lo haya ordenado, simplemente porque ya correspondía de acuerdo al trámite administrativo. Entonces, teniendo en cuenta además que luego de tanta vuelta el caso de Luis Toledo fue ratificado en el gobierno de Valentín Paniagua, era lógico que el PET terminara de oficializar todo en los meses siguientes, meses que coincidieron con los primeros días del Cholo en Palacio. Sin embargo, los apristas agarran de algunas cosas tangibles. Una resolución ministerial firmada en septiembre del 2001 por el ya ministro de Agricultura de Toledo, Álvaro Quijandría, que ordenaba al PET cumplir con el contrato dispuesto en 1999 a favor de Luis Toledo, además de una presunción de que éste nunca ocupó el terreno, sino hasta 1997. Tiene que probarse por parte del poseedor esa posesión y la fecha en la que se tuvo. Y si uno tiene una posesión, presidente, desde el año 85 y el año 97 inicia trámites, no puede tener, por eso pregunto, ni siquiera puede tener un recibo de teléfono, de luz, de peaje, que acredite de que el señor se poseía ese terreno. No lo tiene, no lo puedo presentar, se lo han pedido 7 inspecciones. Pero el caso además se encuentra judicializado en la Corte Suprema, debido a una denuncia de la Procuraduría del Ministerio de Agricultura presentada en los primeros meses del gobierno aprista, que pretendía quitarle los terrenos a Toledo, producto además de la denuncia presentada en Cuarto Poder durante el 2005.
Hasta el momento, nos parezca o no, el hermano al que le gusta amenazar con piedras va ganando en el proceso. El APRA quiere distraer, es decir, todo el mundo ha hecho lo mismo. Investiguemos a todos los gobiernos, no solo a nosotros. Cuando realmente lo que ha ocurrido en Confopri en este gobierno no tiene precedente en ningún otro gobierno anterior. Mientras Fiscalización ha dejado pendiente aún al voto la formación de una comisión investigadora en torno a este caso, algunos temas más calientes y prontos como el del Metropolitano, el caso Comunicor, el escándalo Confopri y tantos otros se encuentran archivados o simplemente parados. Teniendo en cuenta que el tema en su momento fue expurgado hasta la saciedad, el espíritu fiscalizador quizás debería atender asuntos más coyunturales.